Vamos a tomar contacto entonces con nuestra médico de Casa Vive, Natalia de Lorenzo, que ya está con nosotros aquí para seguir hablando y abordando este tema interesante que tiene que ver con la obesidad. ¿Cómo estás, Natalia? Es un placer que puedas acompañarnos en esta oportunidad aquí en la mañana de TVU. Bien, ¿y tú, Linda? Sí, un placer, un gusto mío estar acá. Muchas gracias por invitarme. Natalia, mira, nos gustaría partir analizando cómo podríamos definir hoy día lo que es la obesidad. La definición es un poquito compleja. Eh, Espérame, ¿se escucha bien? Te escuchamos súper bien. Ya, súper. Parece que se nos Ahí cayó sí, tu cámara, ahí sí. pero ahí Sí, te, ahí te sí, ahí sí. escuchamos perfecto. Ahí Son sí, cosas súper. del envío, así que Sí, tranquila. sí, no es tan fácil esto de Sí. repente. Bueno, me preguntaste cómo se definía la obesidad. La verdad es que no es tan simple. La definición como técnica tiene que ver con un porcentaje, con un índice, que es el índice de masa corporal, ¿ya? El índice de masa corporal se define, o sea, se realiza numéricamente por el peso partido de la talla al cuadrado, ¿ya? Esto nos da un índice que va sobre 25, ya es sobrepeso, y sobre 30 es obesidad. Pero la verdad es que yo personalmente pienso que la obesidad es un tema mucho más complejo, mucho más que el número y mucho Exacto. más que una definición matemática, ¿cierto? Es una condición y una enfermedad compleja que en el fondo súper simplemente es el aumento de la grasa corporal en todo el cuerpo, no solamente a nivel de la circunferencia cintura, como muchas veces pensamos, sino que vísceras, como internamente el cuerpo, y también inflamación, todo lo que conlleva este síndrome finalmente. Claro, y sobre todo con cifras alarmantes, donde el 2019 vemos que nuestro país se sitúa en el primer lugar de países dentro de mayor obesidad, donde un 74% de la población tendría sobrepeso. Incluso Sí, sobre México y Estados Unidos, que uno realmente los mira a esos países y dice, oye, ¿cómo se pueden alimentar tan mal? Pero nosotros hoy día estamos liderando. O sea, es impactante. qué tan alarmante es esta realidad? Es, como tú lo dices, es súper alarmante e impactante que Chile sea el país número uno, que seamos el número uno en esto, pioneros en este tema que es tan preocupante, ¿cierto? Como la verdadera pandemia que nos ataca hoy en día es Exacto. esto, las cifras de obesidad en Chile y de sobrepeso, o sea, más del 74%, como tú bien lo dijiste, tienen alguna malnutrición por exceso. Entonces, y eso no solamente en adultos, en niños también. Y Qué cada mal. vez, o sea, el pronóstico a futuro se ve, no es muy ominoso el pronóstico a nivel de cifras. ¿Cuál? Ahora, a mí me gustaría hablar directamente, ¿cuáles son las consecuencias del sobrepeso y la obesidad directamente para la salud? Porque tendemos quizás hoy como sociedad a normalizar esto que nos está pasando y a seguir Sí, comiendo y seguir subiendo de peso y muchas veces no hacer nada al respecto. no, ¿Cuáles son las consecuencias de salud de estar con sobrepeso? es súper cierto lo que tú dices, como es un tema que ya normalizamos como sociedad, como es normal ver cuerpos más grandes, como no estamos siendo conscientes del verdadero riesgo que implica esto, ¿cierto? Y a nivel de, o sea, respondiendo a la pregunta como a nivel médico, son muchísimas las consecuencias que tiene, desde como aumentar la morbimortalidad de enfermedades crónicas, que son las que muchas veces vemos como diabetes, hipertensión, enfermedades también como musculoesqueléticas, como la osteoartritis, enfermedades súper comunes que la persona al padecer de obesidad o al tener algún grado de sobrepeso, al tiro tiene un peor pronóstico en esta enfermedad, Claro. ¿cierto? Entonces, eso puede aumentar además, y ese es el gran riesgo, como la mortalidad por enfermedades crónicas, la Claro. mortalidad por hipertensión, por eventos cardiovasculares, isquémicos, también a nivel, de, como te decía antes, visceral, como el hígado graso, mal Diabetes. funcionamiento en general, la diabetes y todas las complicaciones que tiene la diabetes, la retinopatía, todo lo que puede, la nefropatía, todo lo que puede implicar además una diabetes que se complica mucho más. Eso te digo, como además de aumentar el riesgo de enfermedades crónicas, aumenta la morbimortalidad por estas enfermedades. Y Claro. ese es el principal riesgo que tienen. Claro, sería bueno que repasemos directamente ciertas patologías que tú misma nos estás comentando que nos hace, digamos, padecer la obesidad. ¿Qué otras, digamos, patologías podríamos comúnmente encontrar si es que estamos con obesidad?
Yo creo que lo más frecuente y lo que más se ve, ¿cierto?, es la insulinoresistencia. Más que enfermedades, son como condiciones que desarrollamos con mayor... vamos a estar más predispuestos a estas condiciones si tenemos un sobrepeso o una obesidad. Por ejemplo, la diabetes, que antes en niños no se veía. Era muy raro que los niños padecieran de diabetes tipo 2, y hoy en día es súper frecuente niñitos chicos diagnosticados con insulinoresistencia. Puede ser por el Y eso yo encuentro que es sedentarismo, alarmante. por el sedentarismo asociado también a las pantallas de celular, de que hoy día los niños poco corren, poco juegan, ¿verdad? Sí, sobre todo con este encierro que tuvimos tan largo, aumentó muchísimo y las cifras son cada vez peores por también lo que tú dices, el sedentarismo, el encierro. Hay poca creatividad, hay poca energía para hacer otras cosas, como se nos ha dado todo súper fácil, ¿cierto? En pantalla, la tecnología, entonces nos alejamos del movimiento, lentamente nos alejamos del movimiento, y es poca la población en porcentaje que realiza actividad física como regularmente. Claro, claro. Entonces sí, pues es un factor de riesgo súper importante. Y por otra parte también lo que el mercado nos ofrece, ¿cierto? O sea, la cantidad de productos y de alimentos súper procesados que están disponibles en todas partes hoy en día, obviamente nos ayudan a que esto disminuya, ¿cierto? Claro. Ahora, hay muchos padres preocupados y se hacen la siguiente pregunta. Si yo tengo obesidad, ¿puede ser que mi hijo también, de manera genética, sea obeso? Se han estudiado, o sea, hay hartos estudios que muestran relación con genes, pero más que eso, es súper importante que entender que el ambiente es un factor, pero ya de lo más como influenciador sobre esta situación, ¿cierto? Como si es que el padre o la madre es obesa y le está mostrando cuál es, o sea, seguir ese tipo de hábitos, obviamente el niño va a estar más predispuesto, como a qué comida comen en la casa. Más que genético, es un tema, claro, de conductual. De conducta, sí. O sea, puede haber algo de genética, eso no lo vamos a discutir, pero va mucho más allá de eso, como cuánto influye el ambiente, cuánto influye lo que vemos en la casa. Y eso muchas veces también, hoy en día los papás tienden a, bueno, no sé, el niño se está portando mal, ya, comida. El niño, no sé, pantalla y comida. Siempre es como el premio, o como para quitar un poquitito. Yo me imagino que entre este estrés de niños chicos en la casa, el encierro, como cómo hacemos que esté todo más tranquilo, ya, bueno, que coma lo que quiera. O ya pidamos comida para que sea más rápido. Entonces, todo eso va aumentando obviamente el riesgo poquito a poquito. La comida y desechable igual se ha apoderado un poco de las mesas de las familias chilenas, ¿no? 100%, es súper preocupante esa situación, como tendemos a tomar lo más fácil. Nos alejamos de los huertos, nos alejamos de los cultivos, nos alejamos también de las ferias. Vamos siempre a pedir porque está lleno de aplicaciones, está lleno del supermercado en todas partes. Es lo que el mercado nos ofrece como a más, está como más disponible, ¿cierto? Claro. Ahora, a mí también me gustaría hablar de un tema importante que son las operaciones que hoy existen y que están al servicio quizás de una baja de peso quizás más efectiva. El balón, ¿cuáles son aquellos tipos de operaciones y si crees tú que son convenientes en el caso de que estemos con sobrepeso? Yo creo que las operaciones, la cirugía bariátrica y todo lo que pueda llevar a través de como intervención quirúrgica, una mejoría en la obesidad, es válido siempre y cuando se use o sea, que la persona cumpla criterios para poder como postular a hacerse una cirugía, ¿cierto? Y esto en el fondo sería como el trabajo previo que tiene que haber. O sea, tenemos que tratar de manera médica, tenemos que tratar como en cambio de hábitos, porque ¿de qué sirve hacer una cirugía bariátrica o un balón, como cualquiera de las cirugías que estén disponibles hoy en día, si no cambiamos como la mentalidad de la persona, que finalmente en las personas con sobrepeso y obesidad hay mucha adicción a los ultraprocesados, hay mucha como factor emocional en el comer. Entonces, si nosotros no mejoramos eso, la cirugía no va a tener mucho beneficio o va a ser un beneficio súper a corto plazo. Y la cirugía obviamente es una intervención grande, como no es menor. Entonces, no es como que todo el mundo pueda llegar y operarse fácilmente. Claro. O no debería ser así al menos, como deberíamos intentar por todos los otros medios antes de llegar a la cirugía, que podría ser lo último, y que sí tiene buenos resultados de todas maneras. O sea, en algunos casos es una buena elección, pero intentando todo lo anterior. Y cambiando los hábitos, como tú bien dices, ¿no? Ahora 100%. También me gustaría saber y que hablemos sobre el tema del comer emocional.
Uf, ese es un tema grande, aparte, Sí, ¿cierto? cierto, que Porque yo creo que pocas veces sí, se conversa. Este tipo de temas pocas veces se conversa. Entonces es súper sí, bueno que hoy día clarifiquemos y cierto. le comentemos a la gente en qué consiste, por ejemplo, el comer emocional. Más que comer emocional es como un hambre, ¿cierto? Un tipo, si nosotros vamos como a la definición de hambre, que es las ganas de ingerir algo, ingesta de alimento, de alguna sustancia, de lo que sea, hay muchos tipos de hambre. El hambre no solamente es las ganas de comer algo porque nuestro cuerpo nos pide, sino que está algún hambre sensorial, como que entra por el olfato, por la vista. El hambre real, ¿cierto? Que es el hambre como que nuestro cuerpo nos pide Realmente necesita, nutrientes. claro. Realmente el cuerpo sí, pues necesita nutrirse. Y por otra parte está el hambre emocional, o a mí me gusta decirle como el hambre del corazón, ¿cierto? Como que en el fondo vamos a las emociones y tratamos de anestesiar estas emociones a través de los alimentos. Como siento Incluso, pena y como... incluso logramos saciar la emocionalidad a través de la comida. Las carencias Sí, emocionales quizás llenarlas de alimento, ¿no? Como cuando tenemos pena o estamos angustiados, tenemos una carencia emocional grande, ¿cierto? Lo tratamos de suplir alimentando, sobrealimentándonos, ¿no? puede ser, sí, puede ser una carencia o también puede ser un exceso de algo. Claro, Finalmente, también. como te decía antes, es como anestesiar esa emoción, como querer silenciarlo y no vivenciarlo. Como decías tú súper bien, como una pena, una angustia, un estrés, cosas que son súper frecuentes hoy en día, como personas muy estresadas o con mucho trabajo o con alguna pena amorosa. Tendemos a ir a la comida, que es algo que nos da como esa anestesia fácil, ¿cierto? Se nos olvida la emoción que estamos sintiendo y la comida generalmente es comida ultraprocesada, que se denominan como alimentos hedónicos, que liberan en nuestro cerebro sustancias que nos van a permitir sentir esa calma, como activar ese circuito de placer, Claro. olvidando la emoción real que queremos sentir. Muchas veces el azúcar es uno de los Es protagonistas azúcar. de Sí, este es azúcar y hambre grasa. emocional. Sí, sí, hay una mezcla perfecta entre azúcares Sí. y grasas que producen esta como liberación de neurotransmisores a nivel cerebral. Entonces, ahí está el tema que es súper interesante también, como de la adicción a este tipo de comidas, porque realmente no podemos controlarlo y se hace como placentero a nivel químico también, no solamente como de emoción, sino que químicamente nuestro cuerpo libera sustancias que nos hacen sentir placer y olvidamos la emoción. Mira, esta pregunta que te voy a hacer quizás es extensa, pero creo que cabe claramente dentro de esta conversación. El que Chile esté en primer lugar en uno de los países o el país probablemente con mayor obesidad también responde a un descontento social, a la poca motivación de querer levantarnos, a la poca motivación de querer vivir quizás, justamente luego de lo ocurrido de un estallido social, luego también del dolor de perder seres queridos en una pandemia, de la angustia de estar todavía en esta pandemia. Puede ser que haya también un descontento emocional, justamente vinculándolo al tema de esto que estamos conversando. De todas maneras puede tener que ver con eso y con muchas otras cosas. Finalmente, como te digo, estas emociones es súper fácil anestesiarlas con la comida y como hablábamos al principio está todo tan disponible. Entonces nosotros como seres sociales tendemos a buscar algo fácil que nos ayude. Claro. Y sí, ha sido un tiempo difícil, ¿cierto? Entre el encierro, todo lo que estaba pasando antes a nivel como social en este país. Y también problemas que pueden tener cada uno, como en familias, en sus núcleos, en el trabajo, también situaciones estresantes, como estamos todo el día en función de todo lo que está pasando alrededor y al llegar a la casa solo queremos como olvidarnos de todo eso. Claro. Entonces la comida es como, pareciera ser un buen aliado, ¿cierto? Y no nos damos cuenta del daño que nos estamos haciendo. O sea, las cifras en los últimos años han aumentado increíblemente. ¿Te parece que vayamos a ver un video para poder ayudar a esta entrevista y poder complementarla? Sí, obvio. Vamos. La obesidad es la acumulación excesiva de grasas. Se presenta cuando excedemos la cantidad de calorías necesarias para nuestro cuerpo. Y también puede generarse por herencia genética. Para detectar a una persona obesa se consideran dos factores: el índice de masa corporal elevado y el aumento del perímetro abdominal a más de 102 centímetros en hombres y 88 centímetros en mujeres. Pero, ¿cómo afecta la obesidad a nuestro cuerpo? El sobrepeso genera daños en la movilidad y equilibrio de los músculos y huesos, muchos de ellos irreversibles. También puede producir el desgaste acelerado de los cartílagos, conocido como artrosis,
Las personas obesas tienen predisposición a padecer diabetes tipo 2, ya que las células que fabrican la insulina se dañan y no se controla adecuadamente el nivel de azúcar en la sangre. El exceso de grasa en el cuerpo produce rigidez e incremento de presión en las arterias, haciendo que el corazón se esfuerce más para cumplir su función. Esto, sumado a otros factores, produce hipertensión arterial. La presencia de grasa puede alterar la ventilación de los pulmones y generar apnea obstructiva del sueño. También puede inflamar la vesícula biliar al obstruir el conducto que une este órgano con el intestino y alterar las funciones del hígado. ¿Qué hacer si padeces de obesidad? Incorpora en tu rutina diaria 30 minutos de actividad física para reducir el peso. Toma suficiente agua para ayudar a limpiar tu organismo. Aliméntate de forma balanceada manteniendo los porcentajes de carbohidratos y proteínas correctos. Sigue estos consejos que te ayudarán a obtener una mejor calidad de vida. Veíamos en el video donde claramente casi todo nuestro cuerpo se ve afectado con esta obesidad. Yo también quería preguntarte como especialista, ¿las personas con obesidad tienden o corren más riesgo, por ejemplo, de padecer algún tipo de cáncer? Sí, es súper interesante esa asociación y ya se ha estudiado, está súper estudiado la relación que hay entre el cáncer, la obesidad y el cáncer. Como te decía al principio, la obesidad provoca un estado inflamatorio crónico de nuestro cuerpo. Baja nuestro sistema inmune, las células no responden de la misma manera, todo el sistema se altera. Entonces se ha visto que se relaciona también con desarrollo de neoplasias, por ejemplo, el cáncer de endometrio, el cáncer gástrico, y aumenta notoriamente, o sea, 4 veces más riesgo de cáncer de endometrio, 2 veces más riesgo de padecer de cáncer gástrico, cáncer renal, hepático, todo esto por condiciones también previas, como te decía, la estetosis hepática o hígado graso también va generando una disfunción de cada órgano que obviamente en un futuro puede provocar como alteración en la multiplicación de las células de esto, ¿cierto? Y otros tipos de cánceres también, como súper asociados. Así que sí es importante. Yo también hablaba con la nutricionista cómo poder apoyar nutricionalmente a las embarazadas que puedan tener sobrepeso, pero también hablar patológicamente qué problemas asociados podría tener una embarazada que está con sobrepeso en su mismo embarazo, el mismo nacimiento de su bebé e incluso posterior a eso. Sí, o sea, bueno, de partida el riesgo que tiene ella de base por ser obesa de todas las enfermedades crónicas que ya hemos conversado, de tener una hipertensión del embarazo, una diabetes del embarazo, todo eso puede aparecer además por esta condición previa. Además de como riesgos fetales, como un parto prematuro o un sufrimiento del feto al nacer o intraútero. Entonces, obviamente aumenta también el riesgo, como el organismo, volviendo un poco a lo simple, no está funcionando de manera correcta. Entonces, es un riesgo también un embarazo de alto riesgo si es que ella es obesa. Y también todo lo que le puede traspasar a su guagüita. Claro. Ahora también me gustaría saber si es que la misma obesidad puede ser un factor que sea nocivo, por ejemplo, si es que queremos ser padres, si es que queremos, digamos, directamente a la fertilidad. Sí, de todas maneras, es que podemos tocar todos los temas y en todo va a haber como afección, ¿cierto? Claro. Desde el punto, porque volver súper simple a entender que el cuerpo no va a funcionar bien en ni uno de sus ejes al estar alterado esta condición basal, desde claro. Las células, los adipocitos como invadiendo órganos y no permitiendo el buen funcionamiento. A nivel de fertilidad es lo mismo, tanto como cuantitativamente, a nivel de, no sé, de óvulos, de espermatozoides, también como la movilidad del espermatozoide, también hay estudios sobre eso. Y también, por otra parte, como más psicológico de las personas, como el deseo sexual es un poquito más bajito, como en todo eso puede ir afectando el tema de la obesidad. ¿Por qué entonces tan poco conversado? ¿Por qué hay tan poca educación al respecto en nuestro país? ¿Y de qué manera podríamos quizás reducir esta realidad? Eso es lo que a mí me encantaría saber, ¿cierto? A todos nos gustaría entender por qué no se conversa más esto, en qué minuto se normalizó, en qué minuto dejamos de darle importancia al tema de la obesidad. Yo creo que con lo de la pandemia
también volvió a salir un poquitito este tema y porque se vio, o sea, aumentaba mucho más el riesgo de mortalidad por coronavirus en personas obesas por esta condición como basal que tienen. Y es el principal factor de riesgo era la obesidad, o sigue siendo la obesidad. Claro. La función, la ventilación pulmonar es distinta, todo es distinto. Entonces, es peligroso, sí, no solamente, o sea, va mucho más allá de un tema estético, de un tamaño corporal, sino que del funcionamiento en sí de ¿Cómo es el metabolismo? Entonces la educación tiene que ser desde chiquititos, como desde lo que tú me preguntabas ya antes. ¿Cómo yo muestro, qué ejemplo le muestro a mis hijos o a mi entorno? De repente, si yo no tengo hijos, pero trabajo en un ambiente donde comparto con más personas, demostrar como que sí se puede vivir de una manera un poquitito más sana, ¿cierto? Como movernos más, usar menos el auto, si se puede caminar, si se puede andar en bicicleta, comer más comida real, es súper importante, como alejarnos de estos productos ir más procesados. A las ferias que a los supermercados, o sea, por cierto, tratar de... Sí, el supermercado nos ofrece mucho, la oferta es demasiado, entonces uno pasa por los pasillos y siempre saca algo, bueno, voy a llevar esto por si acaso, oye, esto se ve bueno, lo voy a probar. Entonces, no exponernos tanto a eso, porque no es necesario. Entonces, ir a la feria, ir a los mercados locales, también buscar alguna comunidad. Siempre en las comunidades hay ferias agroecológicas, conectarnos más con la naturaleza y con la tierra, donde podamos sacar alimentos reales y volver un poquitito a lo simple de nuevo, como alejarnos en la medida de lo que se pueda de esta industria que puede ser tan tóxica y dañina para nosotros. Sí. E incluso hacer la conexión entre hoy día, por ejemplo, las personas obesas que padecen la COVID-19. Están obviamente mucho más vulnerables, me imagino yo, físicamente a esta patología que cualquier persona que quizás esté con mejor estado físico, ¿no? Sí, pues eso es lo que te comentaba antes, claro. Cómo reacciona el cuerpo, o sea, reacciona de una manera muy distinta y eso sí que está estudiado y a nivel del organismo en general, de la coagulación, de la función pulmonar, la ventilación, cómo el cuerpo también, cómo está el sistema inmunológico. Está mucho más deprimido en un paciente obeso, como se sabe eso. Entonces, obviamente esa persona que tiene una infección por SARS-CoV-2 no es lo mismo que una persona que no es obesa o que tiene un índice de masa corporal dentro del rango que se considera normal. Como te dije al principio, yo no soy muy amiga de los números acá, creo que la obesidad va mucho más allá y es un tema mucho más complejo, pero finalmente en lo tangible, en lo que podemos como ver, es eso. Claro, no es solo números, porque también hay un tema emocional atrás, ¿no? Un tema integral, que yo creo que eso es lo que está faltando hoy día, poder trabajar un tema que pueda abordar los distintos ámbitos de la persona que está siendo obesa, incluso la persona que va a caminos de la obesidad, y también de cómo poder prevenir a través de este camino, digamos, de integrar el tema psicológico, el tema emocional, ¿no? Entender que va mucho más allá y que también me imagino que por eso tocamos el tema, como va mucho más allá de algo estético o de querer o no querer ser gordo o gordito, o el nombre que le quieran poner, como para mí, como te dije antes, no es algo de tamaño corporal, sino que de salud en general, de salud mental, de salud metabólica, de salud de nuestro cuerpo, finalmente, que es lo que nos sostiene. Entonces, si no lo cuidamos, obviamente va a fallar y no va a responder de la misma manera ante ciertas condiciones. Aparición de cáncer, como conversábamos antes, lo mismo, una persona que no es obesa versus una persona obesa, la misma condición puede funcionar muy distinta. Un hipertenso obeso es muy distinto a un hipertenso no obeso. Entonces ahí está la importancia, cómo aumenta esta morbimortalidad, como notoriamente. Eso sí son números, como cifras muy drásticas, de cómo empeora muchísimo esta morbimortalidad. ¿Somos los medios de comunicación y las plataformas digitales también quizás protagonistas de que esto sea hoy día una realidad? De todas maneras, o sea, uno prende la tele hoy en día y lo primero que vemos son comerciales que nos atacan por todas partes, que nos venden estos productos a través de la vista, a través del sonido, porque hay como, bueno, todo este tipo de comerciales que están hechos para influenciar nuestra mente y que nos den ganas de comer lo que nos están mostrando, a través de ciertos sonidos o de imagen donde muerden algo que pareciera sonar como crocante, como todo eso dice como, ya, voy a ir a comprar, o como que nos inducen de una manera súper sutil, pero yo encuentro que ya no es tan sutil, es súper como agresiva de la manera que nos venden los productos. Y no solamente en la tele, en la radio, en la calle, todo está como tapizado en esta propaganda de cosas que no son tan saludables.
Es por lo mismo importante que se tome conciencia de esto que está ocurriendo a nivel país y de qué manera podríamos hoy día aconsejar a la gente que nos está viendo, cómo poder cambiar los hábitos, cómo poder, digamos, empezar desde la prevención. Desde la prevención, bueno, yo creo que ahí es súper personal el tema también, entendiendo qué es lo que nos lleva a nuestro sobrepeso o obesidad. Si es que es algo de hábitos, si es que es algo de sedentarismo, porque no solamente es una ingesta como de muchas calorías, sino que también puede ser de no tantas, pero que hay un sedentarismo profundo de fondo y que las personas no hagan nada. Entonces, si hubiera que como dar alguna recomendación, yo creo que hacer la tarea como del autoanálisis. ¿En qué estoy ahora? Como, ¿qué me está provocando esto? ¿Qué estoy buscando a través de la comida? ¿Estoy comiendo mucho? ¿Tengo alguna emoción por ahí que no he podido trabajar? ¿Estoy muy estresado? ¿O tengo muchos problemas y voy a la comida para silenciar todos estos problemas? ¿O qué está pasando en mi ambiente también? Como, ¿en qué ambiente me estoy moviendo? ¿Qué estoy? De repente uno no tiene tiempo en el trabajo y pide algo rápido, o no sé, pues caemos en demasiadas como situaciones sociales donde todo es comida, 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 y nos falta lo otro, ¿cierto? Nos falta la conexión con nosotros, como desde el comer, porque necesitamos comer, o desde el disfrute, pero de algo saludable. Saludable como entendiendo no un producto, sino que alimentos reales y que está lleno, ¿cierto? Sí, Natalia, creo que ha sido una genial conversación la que hemos tenido hoy día contigo. Agradecerte enormemente sobre todo esto que nos has venido a hablar para poder concientizar, para poder desarrollar con la gente temas que son tan trascendentales hoy día como sociedad. Así que tengas una increíble semana y nos estamos viendo entonces en alguna otra oportunidad para seguir hablando de salud. Muchísimas gracias a ti. Cuídense mucho. Igualmente.